¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Estamos una semana más en nuestro estudio en Gálatas y bueno, este día vamos a estar estudiando la última parte del capítulo 5 y la próxima semana, si Dios nos permite, estaremos terminando este capítulo. Así que esta sección que vamos a ver esta tarde está titulada Andad en el Espíritu. Y vamos a leer nuestro pasaje correspondiente a esta tarde. Gálatas 5, del versículo 13 hasta el 15. Es decir, la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a otros. ¿Qué les parece si comenzamos entonces con una oración? Dios, háblanos, Señor, por medio de este pasaje, por medio de estos versículos. Habla nuestras vidas y transfórmalas, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a atesorarla en nuestros corazones y a practicarla en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con la primera parte. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y necesitamos detenernos un momento y preguntarnos, ¿a qué fuimos llamados? Sí, no, la respuesta es obvia, a libertad. Pero ¿a libertad de qué? Y bueno, probablemente las primeras respuestas que se nos pueden venir a la cabeza es a libertad del infierno, de la condenación, del pecado, del mundo, podríamos pensar que del dolor, que de las dificultades. Pero realmente recordemos que el tema de Gálatas es la justificación por la fe. Entonces el Señor nos ha llamado a libertad de la justificación por las obras. ¿Y qué era eso? La justificación por las obras era esta idea de que yo puedo ganarme el cielo haciendo cosas buenas. Bueno, Jesús nos ha llamado a ser libres de ese engaño. Hermanos, y el punto de Pablo es que él está desenmascarando la realidad, la horrible realidad de la justificación por las obras. Dios te llamó a libertad, sí a libertad del infierno, sí a libertad del dominio del pecado. Dios te llamó a libertad de la mentira, del error, de que tus buenas obras te salvan. Pablo quiere que tú entiendas lo horrible que es pensar que tus buenas obras te salvan. Martín Lutero dijo, si alguien piensa que ha colaborado en su salvación, aunque sea en un porcentaje mínimo, no entiende nada de la gracia y no ha conocido qué es la salvación. Hermanos, la idea de que por tus buenas obras te puedes salvar es grotesca, es horrible y por muchas cosas, en muchos aspectos. En primer lugar, porque equiparamos nuestras buenas obras con el sacrificio de Jesús en la cruz. Nos ponemos al nivel de la cruz. Y luego no nada más hacemos eso, sino que despreciamos la cruz pensando que lo que hizo Jesús no es suficiente y que nosotros tenemos que terminar la buena obra. Y no solo eso, sino que ignoramos nuestro pecado y nuestra incapacidad y la gran santidad e inalcanzable justicia de Dios en nuestros recursos. Alcanzar la justicia por nuestras buenas obras es una gran mentira. Dios no va a aceptar lo mejor de ti. Lo mejor de ti no es suficiente para que Dios lo acepte. Él solo aceptará lo mejor de Cristo. Por eso Él vino a morir en una cruz. Y bueno, entonces Él dice que hemos sido llamados a libertad. Pero después Jesús dice algo Pablo dice algo muy interesante. Dice, vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne. Mira lo que dice Judas 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Señor, al Dios
único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira cómo pasa exactamente lo mismo. Estas personas convirtieron en libertinaje la gracia de Dios, y lo que Pablo está advirtiendo es que no conviertas en libertinaje la libertad que Dios te ha dado. O sea, en otras palabras, no uses la libertad de Dios que Dios te ha concedido para vivir en pecados. Muchas veces, hermanos, otras denominaciones cristianas u otras religiones, otros cultos, critican a los cristianos ortodoxos o a los cristianos bíblicos porque dicen que somos liberales, que hablamos de una salvación por la fe y que entonces enseñamos que la gente nada más tiene que aceptar a Jesús y después puede vivir como quiera, al cabo que Jesús ya lo salvó. O sea, nos acusan de enseñar el error de salvo, siempre salvo. Pero bueno, realmente no enseñamos eso. No enseñamos precisamente lo que Pablo está advirtiendo. No porque tú hayas entregado tu vida a Jesús y sepas que Él te ha perdonado y pagó por tus pecados, te da licencia para pecar sin consecuencias. No utilices la libertad como ocasión para la carne. Mira lo que dice Romanos 6, 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, desde el principio, a Pablo lo acusaban de esto, porque como él decía que la salvación no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo, él decía, entonces ustedes, Cristo es ministro de pecado. Cristo no tiene seguidores santos que se esmeran por llevar una vida agradable delante de Dios porque no buscan guardar la ley. No, eso no es lo que enseña el Evangelio. El Evangelio sí nos impulsa a guardar la ley, pero no como un rito ceremonial, pero no para ser salvos. Nos impulsa a guardar la ley por amor, por el deseo de agradar a Dios, no por el deseo de conseguir algo de Él. Hermanos, la libertad, pues, es un concepto holístico. ¿Qué es la libertad? La libertad es algo integral, es algo que abarca todas las áreas de nuestra vida. La libertad es una condición que agarra parejo. No puede ser libre a medias. No puede ser libre unos días y otros días no. O no puede ser libre nada más en un horario. O eres libre o no eres libre. Por eso, Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo está diciendo, en otras palabras, si Dios ya nos hizo libres, habiéndonos llamado a libertad, comprando nuestra libertad con su sangre, ¿cómo seguiremos siendo esclavos del pecado? ¿Cómo podemos ser esclavos del pecado si Él ya nos hizo libres, si Él nos ha llamado a la libertad que nos consiguió? Por lo tanto, el que cree en la justificación por la fe es hecho libre. Ya no vive practicando el pecado. Ya no vive esclavizado del poder del pecado y de la carne y del mundo sobre él. Sí peca, porque aún no es perfecto, pero ahora nada más tiene un Señor. Y ese Señor es Jesús. Al final de cuentas, hermano, esto es lo que la libertad es. La libertad es ser esclavo de Jesús. ¿Y sabes qué? Jesús no te va a compartir con nadie más. Jesús no te va a compartir con el esclavo, con el pecado para que seas esclavo de Jesús y esclavo del pecado. No te va a compartir con Satanás para que seas esclavo de los dos. No te va a compartir con tu propia carne para que seas esclavo de la carne y esclavo de Jesús. Él te ha llamado a libertad para ser su esclavo y solo suyo. Eres exclusivo, eres de su propiedad y no te va a compartir con nadie. Solo Él es tu amo y Señor. No dejará que la muerte sea tu Señor. No dejará que el pecado sea tu Señor. Eres solo de Él. Y por eso Pablo les dice, ustedes han sido llamados a libertad. Tienen un dueño que los hace libres.
Y ese dueño es celoso, es exclusivo, no quiere compartir su corazón con nadie más. Por eso entonces Pablo sigue diciendo, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, el Señor nos ha hecho libres, pero hay un peligro, que esa libertad no la usemos como ocasión para la carne, sino que usemos la libertad para servirnos por amor los unos a los otros. En otras palabras, hermanos, andar en la carne es lo contrario a servir en amor. Si eres libre, no vas a andar en la carne. ¿Qué vas a hacer? Vas a servir en amor. Si tú eres esclavo de Cristo, no serás esclavo de los deseos de tu carne, serás esclavo del amor de Cristo que Él pone en nuestros corazones porque Él es amor. Andar en la carne es sinónimo de esclavitud y servir en amor es sinónimo de libertad. Ahora, nuestro tema central de la carta a los Gálatas es la justificación por la fe. Entonces, ¿cómo entra la justificación por la fe aquí? Hermanos, andar en la carne es igual a justificarse por las obras, que es igual a esclavitud. En otras palabras, ser justificado por la fe es igual o dará fruto a servir a otros por amor. Y eso será un reflejo de que verdaderamente somos libres. Hermanos, tratar de alcanzar la salvación por nuestros propios méritos, por nuestras propias obras, es una obra de la carne. Y por lo tanto es esclavitud. Sí, así como escuchas bien. Las personas que se creen buenas y que son religiosas y que van a la iglesia y quieren ser buenos para llegar al cielo, no hacen esas cosas en el espíritu, las hacen en la carne, las hacen en esclavitud. La carne no nada más es hacer cosas inmorales. El concepto de andar en la carne es hacer cosas en contra de Dios. Entonces hay gente que es muy religiosa, pero ¿sabes qué? Es orgullosa en su religiosidad. Entonces eso es en contra de Dios, está mal. Puede ser que nunca digan malas palabras, puede ser que nunca engañen a sus esposas, pero esas cosas buenas que hacen no las hacen por amor, las hacen por el orgullo de decir, soy bueno, soy mejor que otros. Y sabes qué, al final de cuentas, eso está mal y siguen siendo esclavos, son esclavos de los deseos de su carne, solo que su carne no desea lo sexual, desea el protagonismo y la soberbia e inflar su orgullo. Así que aunque es otro pecado, sigue siendo el mismo mal. Hermanos, justificarse por las obras es una iniciativa de la carne, es un deseo de la carne, porque todo lo que la carne inicia, todo lo que la carne hace es esclavitud. Ahora dirás tú, ¿cómo justificarse por las obras de nosotros mismos? Es pecado, es una obra de la carne. Bueno, porque uno se quedaría un poco confundido de que, pues si yo le echo ganas, o una persona le echa ganas para ser bueno y así ser salvo, diríamos, pues es algo bueno, ¿no? Esa persona no le va a hacer daño a nadie. Pues parecería que no es malo, pero ¿sabes? Cuando una persona intenta ganar su salvación por medio de buenas obras, ¿quién se lleva el reconocimiento? ¿Dios o él? Si Dios salva a pecadores que son malos y que están condenados, nosotros somos malos, pero Dios es muy bueno en perdonarnos y transformarnos. Pero si la gente buena es la que se va al cielo, entonces no es que Dios es muy bueno, es que esas personas son muy buenas. El reconocimiento al final, pues, es para el hombre. Esa es una de las cosas horribles de la justificación por las obras.
pensar que nosotros somos buenos y somos más buenos que Dios, o somos tan buenos como Dios. Pero la realidad no es así. Todos los que tratan de justificarse por sus buenas obras intentan robarle la gloria a Dios. En vez de que Dios sea reconocido como el bueno, ellos quieren decir yo soy muy bueno y por eso voy al cielo. Y quizá no lo dicen con sus labios, pero sí lo persiguen con su corazón. Seguimos leyendo nuestro pasaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Advertencia, no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Hermanos, la carne no produce amor. ¿Te fijas? Cómo está contrastando la ocasión para la carne y servidos en amor los unos a los otros? No usen la libertad que Dios les ha dado para andar en sus pecados de la carne. Usen la libertad que Dios les ha dado para servir a otros en amor. La carne, hermanos, nuestro propio ser no produce amor. Ahora, esto puede ser un poco extremo, exagerado, pero ¿sabes qué? La Biblia enseña que Dios es amor y que si hay amor en nosotros es por la imagen de Dios con la cual fuimos creados. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios no es amor, dice Primera de Juan. Así pues, la carne no produce amor. ¿Sabes? La carne solo tiene amor por alguien, por el yo, y aborrece todo lo demás. Las buenas obras que estaban haciendo los Gálatas y los judaizantes, las personas que les habían enseñado a los Gálatas que tenían que hacer cosas buenas para irse al cielo, pues no les servían de nada. Más que salvarlos, en realidad los condenaban, porque esas obras eran ofensivas para Dios. ¿Sabes cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo lo va a decir en un momento. Pero sabes, tú no puedes amar a Dios si rechazas a su Hijo Cristo. Y tú no puedes amar al prójimo si rechazas a Cristo mismo. Porque la carne no produce amor. Necesitas la morada del Hijo para amar a los demás. Si recuerdas unos versículos antes, en Gálatas 5, Pablo les dijo a los Gálatas, de la gracia han caído, de Cristo se desligan todos aquellos que creen en la salvación por las buenas obras. Y si tú te desligas de Cristo, no tienes quien produzca amor en ti. Y por lo tanto, tus buenas obras no son impulsadas. El combustible de tus buenas obras no es el amor. Al menos no el amor a Dios y a tu prójimo. Hermanos, los que hacen cosas buenas para salvarse no las hacen por amor, las hacen por un beneficio. ¿Y cuál es ese beneficio? Salvarse, obtener una recompensa. ¿Por qué das ofrenda? Para que Dios me acepte y me vaya bien. O sea, no lo haces libremente sin esperar nada a cambio. Lo haces con la expectativa de recibir una recompensa, de recibir una gratificación, un reconocimiento de parte de Dios. Y si lo haces de esa manera, pues entonces tu obediencia no vale nada. Porque el primer mandamiento para obedecer a Dios es hacerlo por amor. Pero otra vez, la carne no produce amor. Bueno, amor por Dios y por el prójimo no. La carne solo piensa en el yo. Solo piensa en el beneficio mío y no en el de los demás. De hecho, es en el beneficio mío a pesar de los demás. Hermanos, entonces, ¿qué es la libertad? Dijimos que la libertad abarca todas las áreas de tu vida. Si Dios te hizo libre, sí, de la condenación del infierno, pero también te hizo libre del pecado, de Satanás, de la muerte,
de la carne, de la corriente del mundo. En última instancia, hermanos, el amor es la mayor expresión de libertad y la verdadera justicia. Pablo les dice, amen, sírvanse en amor los unos a otros, porque eso es ser libre. Eso es ser verdaderamente libre. El que sirve en amor perdona, pasa por alto las ofensas, no busca reconocimiento, no busca que los demás estén diciéndole, ay, qué bueno eres, que gracias por todo tu trabajo. No, lo hace en amor. Cuando una mamá está muy ilusionada porque está embarazada y va a tener a su bebito y cuida al niño y se dedica enteramente a él y puede que pase toda la noche sin dormir porque el niño llora cada ratito y ella lo cuida y lo amamanta y hay que cambiarle el pañal. ¿Sabes? Y lo hace todos los días y está cansada. Pero a pesar del cansancio y del sacrificio, como lo hace por amor, ella no está esperando una gratificación del niño. No está esperando que el niño crezca para decirle, mira todo lo que hice para ti, por ti, ¿cómo me vas a pagar? No, ella se deleita en servir a su hijo y tenerlo con bien, porque lo hace por amor. Esa mujer es libre en amar a su niño. Eso es a lo que Pablo les estaba diciendo a los Gálatas. Experimenten y disfruten su libertad sirviendo a los demás en amor. Esa es la verdadera justicia, no el hacer las obras de la ley, no en esas ceremonias muertas que no transforman el corazón. Por eso, hermanos, los que hacen buenas obras para salvarse, en vez de agradar a Dios, lo ofenden, porque no sirven a Dios por amor, lo sirven por conveniencia. Es como si tú tienes un amigo y siempre que quiere ayudarte a hacer algo, tiene una doble intención. O sea, no, es que este quiere ayudarme porque yo sé que me va a pedir algo. Me va a pedir dinero, me va a pedir otro favor más grande. O sea, no lo hace nada más porque sí. Los que buscan la salvación por las obras hacen exactamente lo mismo con Dios. No lo obedecen y no intentan cumplir la ley porque lo aman, sino porque buscan beneficios. Y eso es ofensivo para Dios. Mira, en 1 Corintios 13:3, Pablo dice, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjate, Pablo no está hablando del amor a Dios, está hablando del amor al prójimo. Pero él dice, si yo hago cosas sin amor al prójimo, de nada me sirve. ¿Cuánto más inútil será hacer cosas para Dios sin amar a Dios? Y otra vez, los que intentan hacer buenas obras sin Dios, intentan hacer buenas obras sin amor a Dios. Porque la única manera en que podemos amar a Dios es que Él venga a habitar a nuestros corazones. Pero cuando decidimos buscar la salvación por nuestras obras, nos desligamos de Cristo automáticamente, lo rechazamos. Entonces no puede estar en nuestro corazón para producir el amor hacia Dios y que nuestras obras sean agradables a Él. Los judaizantes, estas personas que enseñaron a los gálatas a que debían ser buenos y guardar las ceremonias de la ley para ser salvos, eran muy estrictos en guardar la ley, pero no amaban a las personas. Por ejemplo, en Hechos, tú puedes ver cómo los judaizantes persiguieron a Pablo. Pablo mismo perseguía a los que no pensaban igual que ellos. Después Pablo se hace cristiano y los mismos judaizantes lo empezaron a perseguir. Y lo acusaban de que Pablo era un rebelde y que odiaba a Dios porque despreciaba la ley. Pero ¿sabes qué? La realidad es que ellos no cumplían la ley porque no amaban a las personas.
Sus obras no servían de nada, porque no estaban cimentadas en el amor a Dios. Por eso el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿De qué te sirve cumplir 3, 4 ordenanzas si la más importante no la cumples? No sirve absolutamente de nada. Hermanos, no sirve de nada estar circuncidado si no amas. Y no puedes amar si Dios no está en ti. Sin Dios es imposible que el hombre ame. Al final de cuentas, ellos guardaban la ley por amor al yo. Guardaban la ley por el amor y el deseo del protagonismo. El deseo que los demás los miraran y dijeran, ay, mira lo bueno que es tal, lo cual. Pero ellos no veían, no tenían una vida para decir, miren mi vida cómo Dios me transformó. Es un testimonio de lo bueno que es Dios. No. Ellos buscaban vidas así, guardando la ley, para que los demás dijeran, mira qué bueno es Juanito o Lupita. Solo guardaban la ley por un amor egoísta hacia sí mismos. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Si ellos se entregaban a la justificación por sus buenas obras, desechaban a Cristo. Y si desechaban a Cristo, no había manera que ellos tuvieran a Dios en su corazón y por lo tanto no había una fuente de amor en ellos. El combustible para que ellos hicieran buenas obras no era el amor, era el protagonismo, era el que ellos tuvieran los reflectores. ¿Y sabes qué iba a causar eso? Que iban a empezar a pelear por protagonismo. Y Pablo les dice, si ustedes se quedan esclavizados en buscar la justificación por, por sus buenas obras, andan en la carne. Y si andan en la carne, no andan en amor. Y si no andan en amor, miren que no se muerdan ni se coman. Miren que no se consuman. Si no es Cristo el que produce en ti buenas obras, tus obras están muertas. No sirven de nada. ¿Sabes? Pensar que alcanzamos la salvación por las buenas obras que hacemos, ese andar en la carne, es como si un cazador le gusta mucho ir a atrapar cierto clase de felino muy raro, que tiene que ir muy adentro de la selva y pasar muchos días y esforzarse mucho por encontrarlo, para después matarlo, traerlo a su casa, disecarlo y pues tenerlo ahí, verlo. Le puedes preguntar tú a ese cazador, ¿por qué vas y matas a ese felino? Te puedo decir, es que me encanta ese animal, amo ese ejemplar. Me fascinan sus ojos, sus garras, el pelaje, la mordida, los colmillos. Pero sabes, ese cazador no ama a ese animal. Ese amor que él cree que tiene es un amor egoísta. Porque si él amara a ese felino, desearía lo mejor para ese animal. ¿Y qué es lo mejor? Pues que viva en su hábitat, que viva a plenitud, que él desarrolle su vida naturalmente, no que lo mate y lo tenga ahí o enjaulado en su casa o disecado en una sala. Eso no es amor por la criatura, es egoísmo. Esa es lo horrible de las buenas obras, de salvarnos por las buenas obras. Es una apariencia de piedad que en realidad es puro egoísmo. Querer ser una vitrina de trofeos, querer ser el protagonista, que los demás estén constantemente reconociéndome y admirándome. Y Pablo les dice, ustedes fueron llamados a libertad, no a esa triste esclavitud de la justificación por las buenas obras.